Dios le bendiga, Dios le guarde. Bueno, aquí haciendo otro segmento de la palabra de Dios en cuanto a lo que es a los Efesios capítulo 2 versículo 4 al 7, ya que a nosotros hablamos de la condición el cual se encontraban los Efesios, ¿verdad? De la vida que llevaban anteriormente, antes de conocer, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Pero ahora nosotros vamos a ver la condición de los efesios al conocer a Cristo, que eso se encuentra en Efesios capítulo 2 versículo 4 al 7, que vamos a ver la grande misericordia de Dios que alcanzó, ¿verdad?, a los efesios, y también que nos alcanza a cada uno de nosotros. Y dos cosas que nosotros pues tenemos que ver es que recibieron vida espiritual, que cuando nosotros estábamos en delitos y pecados, dice la Biblia, que Él os dio vida, Él os dio vida. Ahora nosotros vimos la condición que estaban los efesios antes de conocer a Cristo, que estaban en un momento de depravación, un momento bueno, que el pecado lo que hace es que, ¿verdad?, destruye a la persona y que no hay vida específicamente ¿verdad?, en nosotros espiritualmente. Pero ahora, cuando nosotros hemos venido a nuestro Señor Jesucristo, pues entonces ahora las cosas pues cambiaron y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros vemos lo que el Señor hizo con los efesios, lo primero que vamos a ver es que recibieron vida espiritual. El apóstol Pablo, pues les habló directamente, porque anteriormente nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, como dice la palabra, ¿verdad? Hijos de ira por naturaleza. Nosotros pues por causa del pecado, nosotros pues nos constituíamos hijos ¿verdad?, de ira. Pero por eso es que tenemos unos términos que, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hablar en cuanto a esto, que antes de considerar estos versículos 4 y 5, conviene explicar estos términos que Pablo utiliza en el versículo 3, la palabra deseo. Aquí esta palabra es en griego, ¿verdad?, que epithumia, que es la codicia de aquello que está prohibido. O sea, la voluntad de la carne se refiere a inclinaciones que no se pueden controlar en cuanto a los pensamientos, en cuanto se refiere a la misma mente dominada por el pecado a fin de maquinar lo malo. O sea, que cuando se está hablando en cuanto a lo que es deseo, se está hablando de una inclinación que no se puede controlar en cuanto a los pensamientos, porque en los pensamientos es que están, ¿verdad?, todas las cosas, porque se está hablando de un corazón, ¿verdad?, que está deseando, que está anhelando, ¿verdad? Esa es la naturaleza del pecado, que desea, que habla de lo que es la corrupción, ¿verdad?, por causa del pecado. O sea, es algo heredado por causa del pecado. Entonces, de Adán y Eva. Y no algo que se adquiere por causa del medio ambiente, sino que es algo que se adquiere por causa de lo que es el pecado de Adán y Eva, el cual, ¿verdad?, corrió a toda la humanidad. O sea, que la humanidad, como que, vamos a decir, tuvo una herencia de pecado por causa de Adán y Eva. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, entonces nuestra vida cambia
y ahora somos herederos y coherederos en Cristo Jesús delante de la presencia de Dios. Y esta es una de las descripciones, ¿verdad? Paulina más fuerte sobre lo que es el ser humano, ¿verdad? Cuando no tiene a Cristo, totalmente dañado por el pecado, totalmente dañado por el pecado. No hay área de su vida que no haya sido afectada por la rebelión, ¿verdad? Por causa del pecado. Ahora, después de haber descrito el apóstol de una manera cándida y abarcadora lo que es la condición del ser humano cuando no tiene a Cristo, procede a describir la intervención de Dios. Esto es lo que hizo, sino además los atributos o sentimientos divinos con los cuales irrumpió en la situación humana. Entonces, aquí tuvo que haber una intervención. Pero esta intervención es de parte de nuestro Dios. Porque entonces la humanidad estaba está en un estado que verdaderamente, si no viene a los pies de Cristo, pues entonces es una condición que puede llevarlo, ¿verdad?, a una muerte eterna. Cristo cuando vino para intervenir entre Dios y el hombre, para que Dios Padre perdonara el pecado del ser humano por causa del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y esto es lo que nos hace ver que el Dios de nosotros, el Dios Todopoderoso, tiene una grande misericordia para el ser humano, para aquel que tiene una misericordia para ¿verdad?, dejarle saber al ser humano de que Él le ama, que aunque tiene esta condición, el Señor proveyó para el ser humano esta oportunidad, esta ¿verdad?, bendición de que Jesucristo se haya acordado el ser humano ¿verdad?, de rescatarlo, de salvarlo, de venir y ¿verdad?, como sacrificio, y hacerse sacrificio por la humanidad. Entonces, esto nos deja de hablar mucho de nuestro Padre Celestial, de que nuestro Padre Celestial nunca ha querido abandonar a la humanidad que Él creó. ¿Ves? Entonces, esto nos habla de un atributo que es rico, que Dios es rico en misericordia, gran amor, abundantes riquezas de su gracia. O sea, por lo tanto, conviene observar que no solo habla de la misericordia de Dios, sino de que Dios es rico en ella. O sea, que Dios del cielo, su riqueza, no solamente, ¿verdad?, es las calles de oro que tenga allá en los cielos, sino que Él es rico en misericordia. Él es rico en misericordia por la humanidad. Por causa de la humanidad, su gran amor se derramó a través de la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos recibir de parte de Dios esas riquezas de su grande misericordia para con nosotros. Esto quiere decir que su misericordia es ilimitada. Su misericordia es ilimitada y es incalculable, porque no tiene medida. No tiene medida. La misericordia de Dios no mide así como el hombre mide. Yo tengo misericordia hasta aquí. No, pero el Dios del cielo tiene misericordia hasta la eternidad. Entonces, esto es lo que Pablo le estaba diciendo a los efesios. Ustedes vinieron a Cristo, y entonces la misericordia de Dios los alcanzó en toda su eternidad, para llegar a su vida, para rescatarlos de tal manera. O sea, que Él estaba enseñando, Él estaba instruyendo a los efesios, diciéndole: mira, esta misericordia de Dios es ilimitable, es incalculable.
no tiene cálculos, no es como el ser humano que tiene cálculos para medir a quién va a tener misericordia y a quién no. Sumar a quién va a tener misericordia y a quién no. Pero el Dios del cielo tiene misericordia para toda la humanidad. Es una misericordia incalculable. Sin algún atributo de Dios es mencionado en abundancia también en el Antiguo Testamento, es la misericordia. Ahora, ¿qué significa haber recibido vida después de haber estado muertos? ¿Qué clase de vida es esta? Es la vida de Dios, que se confiere en la experiencia del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento ocurre cuando el Espíritu Santo viene a la persona, cuando lo que dice Juan capítulo 3 versículo 7, no lo puede producir el hombre. Juan capítulo 3 versículo 6, sino que eso mismo lo produce Dios. La vida de Dios manifestada en la persona del Espíritu Santo hace del muerto espiritual un ser vivo y con interés hacia las cosas divinas. O sea que cuando antes nosotros no teníamos interés de las cosas de Dios, ahora cuando Cristo vino y nos dio vida a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? A través del sacrificio, entonces ya el deseo de la carne tiene que morir para que entonces venga el deseo de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, del que lo creó. Ahora el segundo punto, ya vimos, recibieron vida espiritual. Ahora vamos a ver, fueron puestos en lugares celestiales, porque no solamente Dios nos da vida, nos dio vida a nosotros espiritualmente, sino que también nos sentó en lugares celestiales, como dice el versículo 6 en adelante y versículo 7. El versículo 6 habla de dos acciones divinas. Nos resucitó. Primeramente Dios nos resucitó, nos dio vida. Es como la persona que verdaderamente está en un shock y entonces entra en un shock y el corazón empieza a entrar en un shock que no quiere palpitar. Entonces lo que hay que darle un CPR, ¿verdad? Una prevención, ¿verdad? Cardíaca, o sea que tiene que coger y darle muchas veces electroshock para que entonces venga a recibir vida. Jesús vino a nosotros y nos dio electroshock para revivirnos y darnos, ¿verdad?, vida a cada uno de nosotros. Nuevamente no es redundancia lo que dice el apóstol Pablo. No es redundancia de lo que dice el apóstol Pablo, ya que en el versículo 1 dice os dio vida y en el versículo 5 dice que nos dio vida también, que acaso nos resucitó. No es lo mismo os dio vida, nos dio vida. ¿Qué diferencia hay en la mente de Pablo entre dar vida y resucitar? En este pasaje hay una diferencia. Aquí como Pablo, el apóstol Pablo está hablando, así como el Padre primero le dio vida a Cristo en el sepulcro y después lo sacó victorioso, derribando la piedra que estaba en la puerta del sepulcro. De la misma manera, a los creyentes le da vida espiritual y los saca de sus escondites, de sus cuevas, para que sean un testimonio de su poder. En el domingo muchas veces de resurrección de Cristo, los ángeles dijeron a las mujeres piadosas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué ustedes buscan a aquel que está ¿verdad?, que está vivo ya? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto es, el que tiene vida no se queda en el sepulcro ni entre los muertos. Dios os dio vida a nosotros. Nosotros no estamos entre medio de los sepulcros, de entre los muertos, sino que estamos vivos porque Jesucristo nos dio vida, porque el Padre resucitó a su Hijo, ¿verdad? Le dio vida, lo sacó del sepulcro al tercer día para que nosotros pudiéramos tener vida.
y nos resucitara, ¿verdad? O sea, la resurrección de nuestro Señor produjo en cada uno de nosotros vida a nuestro espíritu, a nuestra alma. Produjo en nosotros, cuando estábamos en delitos y pecados, produjo esa vida en nosotros para que nosotros pues tengamos vida también juntamente con Cristo. Y después dice la palabra que nos sentó juntamente con Cristo, ¿verdad? Ya estando en un estado de vida, entonces hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, diciendo a la iglesia que la iglesia está viva, la iglesia está llena del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, la condición que usted tenía anteriormente era una condición de muerte eterna. Pero ahora usted ha recibido en Cristo Jesús, aquellas personas que han recibido a Cristo en sus vidas y que han aceptado lo que Cristo manifestó en la cruz del Calvario, pues entonces, ¿verdad? Hemos recibido y nos hemos apartado, ¿verdad? Del pecado, ¿verdad? Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, pero que también nos hemos apartado, porque arrepentimiento significa un cambio de mente. Entonces quiere decir que en nuestra mente lo que debe de surgir en nuestras vidas es un cambio en totalidad, renovando nuestro espíritu, el espíritu de nuestra mente, para que nosotros podamos, ¿verdad?, recibir instrucciones ahora del Espíritu de Dios y de la palabra de nuestro Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones a todos en este día y nos veremos en otro segmento con Efesios. Dios le bendiga.